Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue la eliminación de River por Copa Argentina frente a Talleres. El más grande cayó por 1-0 en el encuentro disputado ayer por la noche en el Estadio Malvinas Argentinas y se despidió de esta competición. Dos puntos a tener en cuenta. El primero de todos, porque me parece el más importante, el equipo en general fue superado y no estuvo ni cerca de mostrar su mejor rendimiento. Y segundo, y esto también es importante, más allá de que para mí está un par de escalones más abajo, está claro que la Copa Argentina era en cuanto a importancia la menor de las competencias, teniendo en cuenta que inclusive la mayoría de los equipos, sobre todo los grandes, la juegan como para asegurarse el cupo a la Copa Libertadores. Y River ya está clasificado. Sin embargo, lo que sí se puede apreciar de este cotejo, y lo voy a estar analizando durante el video, es la falta de recambio que tiene el equipo en general. Porque puede pasar que alguna vez los titulares no estén a la altura de las circunstancias, no tengan una buena noche, como sucedió ayer, donde en general la mayoría de los futbolistas, por no decir casi todos, estuvieron por debajo de sus rendimientos, y desde el banco de suplentes prácticamente no hubo ningún tipo de solución. En este video vamos a analizar todo lo que sucedió ayer y también contar un poco lo que viene para River, porque la realidad es que se vienen compromisos verdaderamente muy importantes. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el encuentro como titulares. Franco Armani estuvo en el arco y me atrevería a decir que terminó siendo el mejor jugador de River en el partido, porque con dos tapadas muy importantes, dos mano a mano prácticamente, evitó que la ventaja de Talleres fuera mayor. Marcelo Andrés Herrera fue el lateral por la derecha, sabiendo que Casco no termina de convencer por su nivel, más allá de que contra Estudiantes jugó un buen partido como lo hizo todo el equipo, pero Herrera no estuvo a la altura de las circunstancias, porque defensivamente sufre muchísimo. No tiene esa seguridad ni solidez defensiva que necesita un marcador de punta por el costado derecho que se ponga el manto sagrado, más allá también de que una de las acciones más peligrosas de River en el partido sobre el final del primer tiempo vino producto de un gran centro de Herrera y un cabezazo a Liendro que terminó tapando el arquero de Talleres, Guido Herrera. Fuera de eso, el nivel del ex San Lorenzo fue muy pobre. Robert Rojas reemplazó a González Pires como primer marcador central, un cambio que sinceramente no entendí, teniendo en cuenta que González Pires es el mejor central con mucha diferencia que River ha tenido en este semestre, y lo más lógico hubiera sido poner, a mi entender, a Pires en este partido y a Rojas en el partido del domingo contra Central, donde seguramente haya una rotación masiva muchísimo más lógica, teniendo en cuenta que es un encuentro por la Liga Profesional que River ya ganó la semana pasada. El cotejo del paraguayo fue verdaderamente muy flojo. Paulo Díaz como segundo zaguero es cierto que no se destacó, pero aún así tuvo algunos cierres interesantes y no cometió errores. Además, en comparación con el nivel de Rojas, el chileno estuvo muy por encima y hoy por hoy seguramente pelee el puesto con Ramiro Funes Mori para acompañar a González Pires de cara al partido por Copa Libertadores. Enzo Díaz fue, a mi entender, el mejor jugador de River en el campo de juego, sin cometer errores defensivos y siempre tratando de producir acciones ofensivas. Está claro que tampoco fue que tuvo su mejor partido, pero aún así estuvo por encima del resto. De mitad de cancha en adelante, la realidad es que el nivel de los futbolistas estuvo muy por debajo de lo que se pretende, sobre todo en un encuentro como este. Enzo Pérez jugó mal, definitivamente, y a mi entender tiene un error bastante grosero en el único tanto del gol de Talleres. Aliendro, si bien es cierto que terminó siendo el mejorcito de los de la mitad de la cancha, la realidad es que no pudo estar a la misma altura de como lo conocemos a Aliendro. Sabemos el nivel que tiene normalmente y la realidad es que no tuvo un buen partido. Nicolás de la Cruz tardó en conectarse en el cotejo en sí, estuvo más peleador que jugador en este compromiso, se peleó demasiado con los futbolistas de Talleres y por eso, más allá de alguna acción individual, no estuvo a la altura. Nacho Fernández tuvo un flojo partido con la pelota. Lo único que hay para destacarle es que su movilidad y el hecho de jugar adelante provoca que tenga situaciones de gol, y seguramente ese sea uno de los motivos por los cuales De Michelis no lo termina sacando cuando merece salir. Un remate de zurda tapado por Herrera y un disparo desviado por apenas encima del travesaño pudieron haber sido el empate en el segundo tiempo. Barco es otro de los que estuvo por debajo, pero aún así termina siendo de los pocos que logran desnivelar. Más allá de tener un flojo partido, el ex Independiente logra sacarse de encima a los rivales, aunque no terminó de concretar ninguna acción ofensiva de manera positiva.
Y Beltrán tampoco tuvo su noche. La realidad es que River en general no estuvo bien y por eso mismo Talleres es justo merecedor. El centrodelantero estuvo bastante solo, creo que debió haber ingresado algún otro acompañante en el sector ofensivo antes y por eso mismo prácticamente no tuvo situaciones de gol más allá de una jugada propia que él mismo se genera en el segundo tiempo con un remate desde afuera del área. En el segundo tiempo ingresaron Solari, demasiado instalado en el costado derecho a mi entender, no es algo que favorezca al ex Colo-Colo, más allá de que en algunos partidos logró desnivelar por ese sector. Solari es un futbolista que tiene que jugar suelto por todo el poderío ofensivo como para poder generar situaciones y así desmarcarse un tanto más, porque siempre estuvo muy contenido sobre la línea. Y los otros 4 que ingresaron realmente no cambiaron la cuestión. Palavecino, Paradela, Rondón y Borja simplemente entraron para sacar a los que estaban con un flojo rendimiento e ingresaron también con un muy bajo nivel. En el primer tiempo Talleres justificó bien irse al descanso ganando por 1-0. Es más, me hubiera parecido totalmente inmerecido que el equipo cordobés no hubiera por lo menos convertido un gol después. Quizás no por lo que generó, porque la realidad es que no tuvo tantas situaciones de gol. Pero el dominio en cuanto a la presión, en cuanto a lo actitudinal y en cuanto al manejo de la pelota estuvo muy por encima de los de Martín de Micheli. La realidad es que River se encontró con un equipo que jugó el partido como una final, mientras que el Millonario lo jugó como un partido más de 16avos de final de Copa Argentina, que se puede ganar, que se puede perder, que pudo haber acertado en alguna de las jugadas en las cuales River tuvo para empatarlo, porque más allá de jugar, a mi entender, un flojo partido, la realidad es que el Millonario, por el peso individual que tienen sus jugadores, generó situaciones de gol como para igualarlo. Pudo haberlo hecho, pero en ese primer tiempo terminó Talleres marcando la diferencia, después de haber fallado 2 veces de cara a la portería de Armani. Muy bien el arquero de River en varias ocasiones en las cuales le tocó intervenir. Finalmente llegó una jugada en la cual River marca verdaderamente muy mal. Ninguno de los jugadores pudo sacar la pelota. A mi entender, el que tiene mayor responsabilidad es Enzo Pérez, porque cuando el balón queda dividido en el punto de penal y el capitán de River tiene que disputar la pelota con Baloyes, fue el momento más claro en el cual River podía robarle el balón. Y a Enzo Pérez le ganaron ahí a la hora de trabar la pelota. Baloyes descargó hacia su izquierda y después es cierto que hay una serie de rebotes que favorecieron a Talleres, pero en definitiva nuevamente Rodrigo Garro, aquel jugador que había marcado los 2 goles en el partido en el cual Talleres le había ganado a River 2-1 en la Liga Profesional, terminó convirtiendo el único tanto que le terminaría dándole la victoria al Matador de Córdoba en este partido. El Millonario tuvo 2 situaciones claras para igualar antes de terminar la primera etapa. Una de Nicolás de la Cruz, de las pocas veces que pudo desnivelar individualmente con un remate de media distancia que terminó yéndose apenas por el palo izquierdo del arquero Herrera, y después un cabezazo de Aliendro, buen centro de Marcelo Andrés Herrera, cabezazo del mediocampista y buena respuesta del guardameta de Talleres. En el entretiempo yo creí que se venían modificaciones, porque me parece que uno no se podía guiar por esas 2 situaciones claras que tuvo River en el final del primer tiempo como para no hacer cambios. La realidad es que River necesitaba un cambio de imagen de cara a la segunda parte. De Michelis no lo entendió así, por lo menos de esa manera, y por eso mismo los mismos 11 fueron los que salieron a disputar el segundo tiempo. Es cierto que ahora la mayoría está buscando culpables de esta eliminación de River. Más allá de la obtención de la Liga Profesional, está claro que todos queríamos seguir como mínimo un par de partidos más en Copa Argentina. Recordemos que en cuartos de final, en caso de que el Millonario y Boca avanzaran, y de hecho el Ceney se lo hizo, le ganó 2-1 a Barracas, se iban a ver las caras e iba a haber superclásico. Finalmente está claro, esto no va a suceder. Pero me parece que no hay un solo responsable de lo que fue ayer la derrota de River. Entiendo que ahora estoy haciendo un resumen más general, ahora les voy a hablar del segundo tiempo, más allá de que no hay mucho tampoco que mencionar, porque River no hizo cosas positivas. La verdad es que Talleres terminó justificando muy bien el triunfo. En la segunda parte llegaron las 2 jugadas de Nacho Fernández y no mucho más. Pero principalmente me parece que el DT puso el 11 acorde, por lo menos desde el inicio que todos pensábamos, más allá de la no inclusión de González Pires, que repito, yo no la entiendo a menos que tenga algo físico, porque la realidad es que pasaron 5 días del partido que se jugó el sábado y el domingo seguro iban a jugar muchos suplentes, porque la verdad es que el partido que no importa, entre comillas, no es que en River siempre importan los partidos, pero
Contra Central, si perdés no pasa nada, ya sos campeón, estás en la Libertadores, en cambio ahora te quedaste afuera de la Copa Argentina. Y tampoco digo que jugando González Pires el equipo iba a ser una maravilla, porque no fue Robert Rojas el responsable de la derrota del equipo de Núñez. Pero me parece que lo ideal era hoy poner el 11 de gala pensando también en lo que va a ser el partido por Copa Libertadores, porque Rojas no va a jugar ese partido, prácticamente no tiene chance de disputar ese encuentro. Y entonces me parece que ahí no es que hay un error del DT, porque me parece que el primer tiempo es más responsabilidad de los jugadores. Talleres los pasó por encima, no como dije en cuanto a situaciones de gol, pero sí en lo que respecta a estar más metido en el encuentro en sí. Pero en el segundo tiempo, que es lo que voy a analizar ahora, sí hay una responsabilidad del DT. Y en general De Michelis es un técnico que tarda bastante en hacer los cambios. Si tenés 5 modificaciones y el equipo en el primer tiempo jugó mal, en el entretiempo, más allá de cómo terminó esa primera etapa, de las 2 jugadas claras de gol que tuvo River para empatarlo antes del pitazo parcial de Fernando Rapalini, que fue el árbitro, ya tenía que hacer modificaciones. Cuando hizo la primera, ingresó Solari, algo totalmente lógico, pero me parece que la ubicación del delantero estuvo demasiado errática, porque Solari no se pone bien tirado a la derecha porque él quiere, seguramente se lo pide el entrenador, y los mejores partidos de Solari en este semestre, y no son partidos cualquiera, porque jugó muy bien por ejemplo contra Fluminense en el Estadio Monumental, lo jugó suelto formando ataque con Beltrán, y de hecho River ya estaba perdiendo 2-0 y podría tranquilamente jugar de esa manera. Después las otras 4 modificaciones, la realidad es que no modificaron absolutamente nada. Es cierto que De la Cruz tenía que salir porque estaba cansado, que Nacho estaba teniendo un flojo rendimiento, que es lógico que en un momento si Beltrán no está atinado ingrese Borja, pero la realidad es que los que ingresaron no cambiaron absolutamente nada. Y obviamente cuando el equipo pierde, y en este caso también cuando queda eliminado, empieza a sonar más fuerte todo lo que tiene que ver con los refuerzos del mercado de pases. Llegó Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio, se hizo la revisión médica ayer por la mañana y va a ser una incorporación para el equipo dirigido por Martín De Michelis, y se está tratando de cerrar a Sebastián Boselli y a Manuel Lanzini. Además, se está hablando de otro mediocampista que podría llegar a tener el más grande. Está claro que el principal déficit hoy por hoy que tiene el equipo claramente es que desde el banco de suplentes no hay muchas soluciones. Es verdad que el DT no ha necesitado en muchos compromisos que desde el banco hubiera justamente soluciones, porque en general River siempre estuvo en la mayor cantidad de veces ganando los partidos. Pero por ejemplo ayer fue el segundo encuentro en el cual el equipo no pudo convertir goles, el otro había sido contra San Lorenzo, y no estuvo tan cerca de marcar, es verdad, tuvo 4 situaciones de gol en las cuales pudo haber convertido, pero en definitiva Talleres lo superó. Por eso mismo ahora el mercado de pases empieza a ser un momento clave. Internacional de Porto Alegre, que es el rival de River en los octavos de final de la Copa Libertadores, no está en un buen momento. De hecho, echó a su anterior entrenador y ya contrató nuevamente a Eduardo Coudet, director técnico que pasó acá por Racing y Rosario Central en cuanto a la dirección técnica, y que como jugador vistió la camiseta de River teniendo en general buenos rendimientos. Ha contratado futbolistas de nivel. No sirve mucho eso si después no armás un equipo, eso está claro. Y si el más grande juega como jugó la primera media hora del partido contra Estudiantes, iba a ser bastante complicado que River pierda. Inclusive si juega como jugó ante Fluminense, seguramente el millonario pueda sacar no solamente la serie ante el conjunto de Porto Alegre adelante, sino también muchas de las siguientes series que pueden llegar a aparecerle en la Copa Libertadores. Sin embargo, parecería que eso no alcanza, porque se nota que al plantel le faltan soluciones desde el banco de suplentes. A mi entender no hay que compararlo con otros equipos, porque muchos se empiezan a mirar, y en el 2018 entraban desde el banco Quintero, entraba desde el banco Escoco, inclusive si Enzo Pérez no estaba jugando ingresaba él, porque por ejemplo no fue titular hasta la final contra Boca. Y por eso mismo hoy parecería que desde el banco, sacando Solari y Borja, que si bien es cierto ayer no estuvieron bien, pero se puede decir que han sido buenos recursos para el entrenador con el correr del semestre, porque la realidad es que en ciertos momentos sí estuvieron a la altura, el resto de los futbolistas parecerían que están únicamente en el banco de suplentes para jugar algunos minutos y sin tener una participación destacada. Por eso mismo las incorporaciones que traiga River desde ahora en adelante en el mercado de pases deben ser jugadores que brinden soluciones ya sea como titulares
Hay que ver en definitiva cuál va a ser el equipo de gala que juegue la Copa. Yo tengo mis dudas de si van a seguir los 5 mediocampistas con Beltrán solo adelante o si van a volver los 2 delanteros con Solari y Beltrán o Beltrán y Borja. Veremos qué es lo que decide el DT, pero también las incorporaciones que vengan deben aportar desde el banco de suplentes, porque la Copa Libertadores no se gana únicamente con 11 futbolistas, sino que se gana con un plantel de muchos jugadores que estén en cada uno de sus momentos en un buen nivel. Para cerrar y contar un poco lo que viene, claramente no hay mucho tiempo para descansar en el mundo River. Es verdad que el equipo que seguramente juegue el domingo por la noche frente a Rosario Central en el Gigante del Rollito sea un 11 totalmente alternativo, y es entendible que ese partido lo juegue un equipo con casi su totalidad de futbolistas suplentes, pero hay que ver qué es lo que decide Martín de Michelis, porque a mi entender necesita el equipo también dar un golpe de efecto. ¿Qué pasaría si River pone suplentes contra Central, pone suplentes contra Racing, que ahí también pueden jugar un equipo alternativo, y lamentablemente pierde los 2 partidos, y juntando esta caída frente a Talleres llega al encuentro de la Copa Libertadores con 3 derrotas seguidas? Sería algo, no digo bastante duro, porque el encuentro copero va a ser totalmente distinto y aparte, pero la realidad es que estaríamos hablando de un momento de River bastante flojo, sobre todo hablando puntualmente de los jugadores que hoy son considerados alternativos. Así que yo no estoy tan seguro que De Michelis vaya a poner un 11 totalmente alternativo contra Central, más allá de que en ese partido sí lo entendería totalmente, porque el cotejo de mayor importancia era el de ayer ante Talleres, pero no sabemos en definitiva qué es lo que sucederá, aunque con el correr de este día viernes y mañana sábado ya tendrá que tomar una decisión. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.